Falsos profetas han anunciado el día del arrebatamiento, el 18 de septiembre del 2024. Hoy es día 18 de septiembre del 2024 y nada de eso hemos visto que haya acontecido en esta tierra. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice el apóstol Pedro que habrán falsos profetas para el último de los tiempos, evidenciando o confirmando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que muchos falsos profetas se levantarán en el último de los días. Y con respecto al arrebatamiento, el apóstol Pablo tuvo la revelación del Señor Jesucristo para hablar de este tema. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo el apóstol habla por palabra de Dios, no por su propio raciocinio, no por su propio pensamiento, por palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que habremos de quedar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas venidas del Señor Jesucristo hay? La primera fue la que murió en la cruz, la segunda es cuando viene como Rey triunfante. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, luego de la resurrección de los muertos en Cristo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesús, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo habla del mismo tema aquí en su segunda carta a los tesalonicenses. Nosotros leímos la primera carta, ahora vamos a la segunda carta, capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento, está hablando del mismo tema que habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, habla del mismo tema, un mismo suceso, el arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, nadie les engañe poniendo fechas. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa? El arrebatamiento. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, el que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice el apóstol Pablo: no se dejen engañar. El arrebatamiento no va a ocurrir sin que primero venga la apostasía. Segundo lugar, el arrebatamiento, lo que es el anticristo. Y en tercer lugar, el arrebatamiento. Vamos de vuelta. El apóstol Pablo dice: nuestra reunión con Jesucristo, que es el arrebatamiento, no va a ocurrir hasta que primero no suceda lo primero, que es la apostasía. Primero tiene que suceder la apostasía a nivel global. Segundo, tiene que manifestarse el anticristo físicamente. Visualmente, físicamente tiene que manifestarse el anticristo. Y en tercer lugar vendrá el arrebatamiento. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis.
17 y 17, Apocalipsis. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ahora bien, Dios mismo se pone de acuerdo. Y en el libro de Apocalipsis, si usted lee capítulo 17, dice que el anticristo va a gobernar con 7 reyes. Son 10 cuernos que tienen las naciones, de donde ahí viene el anticristo. Los 10 cuernos son los representantes de la ONU, 5 miembros permanentes y 5 miembros no permanentes. De esos 10 miembros, que son los 10 cuernos que dice Apocalipsis, y el libro de Daniel lo confirma, de en medio de esos 10, en medio de esos 10, sale el anticristo. Pero el anticristo se queda con 3 reyes para gobernar las naciones. Esto está a punto de suceder. No te dejes engañar por lo que dictaminan, lo declaran y lo que enseñan los falsos profetas que no se ajustan al modelo bíblico. No obedecen al Espíritu Santo. Vuelvo a decir lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo. Primero vendrá la apostasía, en el segundo lugar vendrá la manifestación del anticristo y en tercer lugar vendrá el arrebatamiento, porque el anticristo está puesto por Dios para perseguir y asolar a la iglesia, porque la iglesia no obedeció al Espíritu Santo, porque la iglesia en su mayoría no quiso sujetarse ni obedecer al Espíritu Santo y ha cambiado todo el idealismo de la palabra de Dios por las costumbres de los hombres. Han cambiado la palabra escritural bíblica por las doctrinas erradas de los hombres. Y necesitamos volver al Espíritu Santo. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos buscar el reino de Dios. Necesitamos estar en la presencia de Dios. El anticristo está puesto para asolar a la iglesia. Jesús dijo claramente, y seréis entregados a tribulación. Jesús dijo, seréis llevados ante los concilios, ante los tribunales, para dar testimonio de mí, pero no se propongan en su corazón hablar cosa alguna de su propia lengua, sino que dejen lugar al Espíritu Santo, que Él hablará por vosotros. No se propongan en sus corazones el hablar, en presentar defensa por sí mismo, sino que confíen en Dios, porque el Espíritu Santo hablará por medio de ustedes cuando sean llevados a los concilios y a los magistrados. Pero si hoy no escuchamos al Espíritu Santo, pueblo de Dios, si hoy no nos sujetamos al Espíritu Santo, si no obedecemos su palabra y su voz, ¿cómo vamos a obedecerla en el fin de los días? Si hoy viene Dios enviando un profeta para hablar de la palabra de Dios y cerramos nuestro corazón y no oímos la amonestación del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a estar preparados para la venida de nuestro Señor si no escuchamos hoy? El apóstol Santiago dice lo siguiente, que debemos recibir con mansedumbre, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. Pero si no recibimos con mansedumbre la palabra del Espíritu Santo, no vamos a ser salvos, porque endurecemos el corazón, porque crujimos los dientes, porque nos encerramos en nuestro mismo corazón y cerramos los oídos a la amonestación del Espíritu Santo. Y por eso salen tantos falsos profetas. En todo el mundo atestiguan, declaran y enseñan falsedades, falacias. El Espíritu Santo lo envió Jesús para confirmar la palabra de Dios. El Espíritu Santo no profetiza cosas vanas. El Espíritu Santo no habla el antojo del corazón de los hombres. El Espíritu Santo está solo para confirmar la Escritura. El Espíritu Santo profetiza lo que está escrito. El Espíritu Santo enseña lo que está escrito. El Espíritu Santo declara lo que está escrito. El Espíritu Santo revela lo que está escrito. Lo que no podemos entender con el raciocinio humano, el Espíritu Santo lo trae en revelación y en conocimiento para que podamos entenderlo. Pero si no oímos al Espíritu Santo, no escuchamos al Espíritu Santo, no nos sometemos al Espíritu Santo, no nos doblegamos en nuestra voluntad al Espíritu Santo, ¿cómo entenderemos las Escrituras? Y los hombres se irán a las fábulas y se cumplirá lo que dijo el apóstol Pedro en los últimos días, que muchos van a ser engañados por falsos profetas.